Soy Juan Carlos Peláez Gutiérrez, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Aix-Marsella 3 en Francia. Bienvenidas y bienvenidos a este primer video sobre este primer tópico, cuál es el de la responsabilidad patrimonial del Estado en tiempos de COVID-19. Es importante, y ese será el objeto de este video, demostrar e insistir que esta institución de la responsabilidad patrimonial del Estado, especialmente, pero no únicamente en tiempos de anormalidad constitucional, debe ser objeto de una lectura, de una interpretación y de una aplicación responsables que eviten su desnaturalización y que propendan entonces por contribuir a la consolidación de esta institución dentro de sus límites naturales. Es decir, en el marco de la institución de la responsabilidad extracontractual del Estado colombiano, deben ser reparadas todas las víctimas de daños antijurídicos imputables al Estado, pero solo las víctimas de daños antijurídicos imputables al Estado. ¿Cómo logramos esa interpretación y esa aplicación responsables de esta cláusula general de responsabilidad consagrada en el primer inciso del artículo 90 de la Constitución? Aquí vamos a dar una guía metodológica que nos permitiría ir en la dirección correcta. Primero, reconociendo, y es la primera gran idea, que estamos frente a un escenario normativo de avanzada. Segunda gran idea, que estamos, sin embargo, frente a un escenario normativo que en su esencia es limitado. Y tercera gran idea, que estamos en un escenario normativo vigente incluso durante los estados de anormalidad constitucional. Vamos a la primera idea que nos llevará a esta aproximación responsable de la institución de la responsabilidad, inclusive en estos escenarios y sobre todo, diría yo, de anormalidad constitucional. Primer escenario importante entonces aquí, se trata de un cuerpo normativo de avanzada, un cuerpo normativo novedoso, importante. El artículo 90 nos dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Como lo habíamos escrito ya en otras ocasiones, en esta fórmula maravillosa se concretan y se positivizan en el más alto rango normativo las importantes conquistas logradas por la jurisprudencia a lo largo de muchos años frente al dogma intocable hasta bien entrado el siglo XIX de la irresponsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, veamos por qué es una construcción normativa de avanzada. Ese primer inciso del 90 claramente muestra y materializa la decisión del constituyente del 91 de constitucionalizar, no solamente formal, sino también sustancialmente, esa institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia. Segundo, tema también importantísimo aquí que muestra la novedad de este primer inciso, la vocación expansiva con la cual dotó el constituyente al concepto de daño antijurídico, eje central de este primer inciso. Es decir, el constituyente de manera clara dejó consagrada la vocación expansiva de este concepto de daño antijurídico. Tercero, es una construcción de avanzada porque se constituye, sin lugar a dudas, en la cláusula general de responsabilidad patrimonial para el Estado colombiano, en razón a que toma en cuenta todos los escenarios posibles de actuación de las autoridades públicas en Colombia. Toma en cuenta el escenario precontractual, toma en cuenta el escenario contractual, el postcontractual y, por supuesto, el extracontractual. También hay una idea final que nos muestra la importancia, la novedad de este primer inciso del artículo 90, y es que consagra esos imperativos jurídicos de orden interno y de orden internacional, estos últimos ligados al artículo 93 de la Constitución, principalmente al primer inciso, según los cuales se debe propender por la reparación integral de las víctimas. Entonces, sin lugar a dudas, ese primer inciso del artículo 90 es un conjunto normativo de avanzada. Pero hay una segunda idea que hay que tener en cuenta, y es que, sin embargo, se trata de un escenario normativo en su esencia limitado.
Y aquí es donde es muy importante para lograr esa lectura, esa interpretación y esa aplicación responsable de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado, desentrañar esos muros de contención que la propia norma y que la propia institución de la responsabilidad nos da para que ella se mantenga dentro de sus linderos naturales. Muros de contención. Uno importantísimo, son los límites inherentes a la propia institución de la responsabilidad patrimonial del Estado. Durante mucho tiempo y ahora esporádicamente se habla de ese fantasma peligroso, artificial e ilusorio de una supuesta objetivización total de la responsabilidad patrimonial del Estado gracias a la adopción del daño antijurídico en el primer inciso del 90. Afortunadamente el Consejo de Estado corrigió el rumbo en los años 95 y 96 y reconoció que esa tal objetivización total nunca se dio y nunca se dará por la sencilla razón de que jurídicamente hay un imposible jurídico aquí, y es que la responsabilidad patrimonial del Estado no es una cláusula automática de reparación, pero también hay un imposible presupuestal, y es que ningún presupuesto de ningún Estado podría soportar financieramente el peso de una objetivización total. Segundo, muro de contención, los aportes del célebre fallo blanco del Tribunal de Conflictos francés de 1873. Recuerden, ese Tribunal de Conflictos dijo, el Estado sí puede ser patrimonialmente responsable, pero, importantísimo, su responsabilidad no es general ni absoluta. Qué importante esto, inclusive y sobre todo, diría yo, en estados de anormalidad constitucional. Muy ligados a este tema del fallo blanco está precisamente otro muro de contención, el carácter relativo de la falla del servicio, que proviene de esa máxima según la cual nadie está obligado a lo imposible. Aquí vemos ese segundo aporte del fallo blanco plenamente respaldando esta aseveración y permitiendo su desarrollo. Muy ligado también a ese aporte del fallo blanco están las causales de exoneración de responsabilidad, que nos muestran que puede ser exonerado el Estado de su responsabilidad por fuerza mayor, por hecho de la víctima, por caso fortuito, por hecho de un tercero. Pero aquí es importante recordar cosas fundamentales. Primero, que cada una de esas causales de exoneración, para que funcione como causal de exoneración, se requiere que se cumplan las condiciones concurrentes que se exigen con respecto a cada una de ellas. Pero además recordar que no todas esas causales de exoneración operan de la misma manera. La fuerza mayor y el hecho de la víctima pueden exonerar en cualquier escenario de responsabilidad, el subjetivo ligado a la falla o los de responsabilidad sin fallas ligados al daño especial o al riesgo excepcional. Por el contrario, el caso fortuito y el hecho de un tercero solo exoneran o podrían exonerar en los escenarios de responsabilidad por falla del servicio. Y finalmente, aquí hay un tema que también sirve como muro de contención, importantísimo, y es el de las condiciones que se requieren para que se estructure la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano. Primera exigencia dada por el primer inciso de la Constitución en su artículo 90 es precisamente que la víctima sufra un daño antijurídico, y es el propio constituyente quien nos da los dos elementos de definición del daño antijurídico, que será aquel que se cause sin un título jurídico válido, es decir, que es aquel que la víctima no está legalmente, jurídicamente obligada a soportar en el momento en que suceden los hechos. Pero hay un segundo elemento importante de definición, y es que ese detrimento patrimonial debe exceder el conjunto de las cargas públicas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social. Pero esa existencia del daño antijurídico no es suficiente en la medida en que ese daño antijurídico debe ser imputable al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas para que se pueda consolidar la responsabilidad patrimonial del Estado. Y esto se acompaña de otro muro de contención importante, que son las condiciones que se requieren para que el perjuicio sea reparable.
no todo perjuicio es reparable. Miren el muro de contención. Ese perjuicio, para que sea reparable, debe ser antijurídico, debe reposar sobre una situación jurídicamente protegida, debe ser personal, debe ser cierto y debe ser directo. Pero además, inclusive cuando estamos en escenarios de responsabilidad sin falta, ligadas, por ejemplo, al daño especial o al riesgo excepcional, ese perjuicio, además de las condiciones anteriores, debe ser un perjuicio anormal y especial, condiciones adicionales que se exigen para garantizar que esos escenarios de responsabilidad sin falta se mantengan en sus linderos naturales de excepcionalidad y evitar con ello excesos en su campo de aplicación. Ahora, ¿es entonces este primer inciso del 90 un cuerpo normativo de avanzada? Es un cuerpo normativo que, sin embargo, es limitado, dadas las condiciones y la esencia y la naturaleza mismas de la institución de la responsabilidad. Pero hay una tercera idea fuerza aquí que nos permite aproximar esta institución de la responsabilidad de manera responsable, incluso durante los estados y sobre todo, diría yo, de anormalidad constitucional, como es el caso del COVID-19, y es reconocer que ese escenario normativo está vigente, inclusive durante los estados de anormalidad constitucional, es decir, durante estos estados, por ejemplo, de emergencia social, económica, ecológica o por calamidad pública. Y aquí el artículo 215 nos muestra los límites que se deben respetar por parte del presidente de la República y de sus ministros en estos escenarios excepcionales. Miren lo que dice la norma: cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, el presidente de la República, con la firma de los ministros, pueden declarar el estado de emergencia por unos periodos de tiempo limitados. Pero además, la propia Corte Constitucional ha decantado límites constitucionales a esta declaratoria y a estos decretos legislativos. Y esta aproximación está dada en la Corte Constitucional por la exigencia de unos presupuestos fácticos que justifiquen la declaratoria de emergencia, pero además por la existencia de unos presupuestos valorativos, lo que lleva a la Corte a hacer un juicio sobre la gravedad de la afectación, un juicio sobre la necesidad de las medidas extraordinarias y el cumplimiento de otras prohibiciones constitucionales, como por ejemplo, que no se limiten o que no se suspendan derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión o de limitación ni siquiera durante los estados de excepción, y es allí donde nos vamos a lo consagrado en el primer inciso del artículo 93 constitucional. Pero hay otros límites constitucionales dados también por la propia norma del 215 de la Constitución, y es que, miren ustedes, que esos decretos legislativos que se adopten durante estos estados de emergencia deben estar destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, y deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia. Y es aquí donde hay un tema importante también, que es no solo relacionado con el marco de esos poderes de excepción, sino con el límite que está dado por la necesidad de respetar al menos el núcleo esencial de los derechos fundamentales, incluso durante estos estados de anormalidad constitucional. Muy relacionado esto con ese primer inciso del artículo 93 de esos derechos humanos que no puedan ser limitados o suspendidos durante los estados de excepción. Y aquí hay otro tema también que muestra los límites constitucionales, y es la importancia que toman los sujetos de especial protección constitucional y convencional aquí: adultos mayores, niños, mujeres gestantes, personas en situación de indefensión por violencia intrafamiliar, por pobreza extrema, aquellas personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, que las hacen más susceptibles y más vulnerables al COVID-19, los desplazados, los refugiados, etcétera, etcétera. Todo esto nos muestra la necesidad de prestar una atención especialísima al respeto de los derechos fundamentales de estos sujetos de especial protección constitucional y convencional. Esto nos lleva, para terminar,
a decir una última cosa importante ya enunciada, y es que la cláusula general de responsabilidad del artículo 90 de la Constitución está vigente incluso durante los estados de excepción. En este contexto, entonces, es importante insistir, hagamos una lectura responsable, una interpretación responsable y una aplicación responsable de la institución de la responsabilidad durante estos estados de anormalidad constitucional, pero también durante los estados normales de cotidianidad, de tal manera que logremos mantener a nuestra institución de la responsabilidad dentro de sus límites naturales y que con ello logremos avanzar en una consolidación de la institución dentro de sus límites naturales. Es decir, que logremos que todas las víctimas de daños antijurídicos imputables al Estado puedan ser reparadas, pero solo las víctimas de daños antijurídicos imputables al Estado. Esto desde el escenario de la institución de la responsabilidad. Ya veremos en otro momento cómo las víctimas que no puedan ser reparadas en la institución de la responsabilidad pueden hacer parte de ese nuevo derecho complementario a la institución de la responsabilidad que está dado por lo que yo llamo el derecho de la solidaridad, que será objeto de un video posterior. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima